¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto poder estar nuevamente con cada uno de ustedes a través de esta transmisión. Hoy vamos a ver un tema muy importante que se llama Venciendo los 4 enemigos de la fe. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de algo sobrenatural, de una fuerza espiritual que nace de Dios y que es concedida a los seres humanos para poder bajar las promesas y comenzar a ver la gloria de Dios. Hoy vamos a ver este pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 17, versículo 17. Y dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? En el contexto de este pasaje podemos encontrar que los discípulos no pudieron lidiar con la enfermedad o en una opresión espiritual que estaba padeciendo un muchacho. Entonces, al ver los padres de este muchacho que no podían lidiar, los discípulos de Cristo, con él, entonces deciden llevarlo a Jesús. Y Jesús, al ver la incredulidad de ellos, responde de esta manera como decepcionado, un poco frustrado, un poco enojado, un poco de todo. Y vemos que les comienza a mencionar de esta manera, generación incrédula y perversa. Ahora, déjenme decirle que nuestra fe en Dios debe estar bien establecida, sino cuando venga la crisis seremos sacudidos. Por ejemplo, hoy la situación que estamos viviendo, podemos ver muchos creyentes que están siendo sacudidos, que tienen temor, muchos creyentes que están poniendo más énfasis en las noticias y a veces las noticias que son información y es una información muy buena, esa información se convierte en miedo para los creyentes. Y ahí nos damos cuenta que la fe no está trabajando en la vida de esos creyentes. Ahora, las áreas donde nuestra fe es establecida son las mismas áreas donde la fe será fortalecida. El ser humano tiene varias áreas en su vida. Por ejemplo, el área de la salud, el área de la economía, el área de la familia, el área espiritual, y diferentes tipos de áreas, el área de la educación, por ejemplo. Y cuando nosotros no establecemos una fe en cada una de esas áreas, nos vamos a ver afectados. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener una fe en mi vida espiritual y puedo decir, yo tengo fe en mi salvación, pero cuando viene una crisis financiera a mi vida, entonces a lo mejor no tengo la misma fe desarrollada en el área de la economía que en el área espiritual o en el área de la familia. ¿Dónde está la fe de la mayoría de los creyentes? La fe de la mayoría de los creyentes está en un futuro. O sea, podemos decir, no, sí, algún día seré salvo, algún día voy a ser libre, algún día voy a pagar mis deudas, algún día Dios me sanará. Si es el deseo de Dios, así va a ser, ¿ok? Y entonces podemos darnos cuenta que la fe se convierte más en una cuestión de positivismo o en un asunto de buena actitud, como dice el dicho, ¿no? Ante las malas situaciones, buena cara, ¿ok? Pero déjeme decirle que eso no es fe. La fe debe estar en el ahora, es decir, hoy soy libre, hoy soy sano por la palabra de Cristo Jesús. Y cuando nosotros podemos hablar acerca de la fe como un suceso, de un acontecimiento del ahora, podemos decir que nuestra fe está bien fundada en Cristo Jesús, porque las promesas que Cristo tiene, las promesas de Dios el Padre para sus hijos, están en el tiempo presente. Ahora, ¿cuáles son los 4 enemigos de la fe? Número 1, la incredulidad. Número 2, la razón humana. Número 3, el miedo. Número 4, la vista. ¿Ok? Entonces, esos son los 4 enemigos naturales de la fe. Ahora vamos a aprender cómo podemos suprimirlos o cómo podemos combatirlos. ¿Cuáles son los 4 enemigos de la fe? La incredulidad, número 1. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3:12. La incredulidad es un espíritu malo. La incredulidad resta el poder sobrenatural de Dios. La incredulidad nace de un corazón endurecido. Y cuando hablo de un corazón endurecido, hablo de un corazón resentido, de un corazón amargado, de un corazón que ha sido lastimado. Y por esa causa suprime todo lo que son las obras de la fe. ¿Ok? Número 2, la razón humana.
la palabra de Dios dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3. La razón nunca se pone del lado de la fe. Fíjese, aquí tengo un ejemplo, una ilustración bastante clara. La fe siempre está en un lugar más alto que la ciencia. ¿Por qué le digo esto? No le estoy diciendo que la ciencia sea mala o que la ciencia no haga su trabajo. Lo que le estoy diciendo es que cuando ya no hay esperanzas y cuando se agotan todos los recursos científicos y todos los recursos humanos, lo que la gente piensa y dice es lo siguiente: solamente Dios, solamente un milagro de Dios puede salvarnos, ¿ok? Estaba atendiendo a una persona que me estaba diciendo lo siguiente, y me estaba diciendo, ¿sabes? Fíjate que he agotado todos los recursos humanos, todo el método científico, ya me lo acabé, y solamente me queda la esperanza y la última oportunidad o el último recurso es que Dios me haga un milagro. Por eso le digo que la razón humana siempre se va a oponer a todo lo que tiene que ver con Dios y a todo lo espiritual. Número 3, el miedo. El miedo paraliza la fe y lo detiene de ir hacia adelante. Muchas personas han dejado de perseguir sus sueños y han entrado en un estado de confort o de conformismo por causa del temor. El temor es como un radar que atrae toda clase de maldiciones a la vida de un ser humano. El temor nos va a impedir que nosotros estemos en movimiento y que nosotros avancemos. El poder de Dios quiere moverse en su vida, pero el miedo no se lo permite. Así es que el miedo es un temor. La palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así es que yo le invito a que usted se deshaga de todo ese temor y comience a avanzar hacia lo que Dios quiere y desea y está planeando para su vida. Número 4, la vista. Este es el último enemigo. Y la vista es algo que nosotros tenemos que comenzar a manejar y comenzar a establecer en el lugar que le corresponde. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. La vista representa las limitaciones, nuestro ambiente natural, lo que nos rodea, las circunstancias, dificultades, obstáculos, etc. La vista reside en el ámbito de lo natural, mientras que la fe vive en el ámbito sobrenatural. En los tiempos que estamos viviendo, nadie puede darse el lujo de vivir por vista. Necesitamos vivir por fe, y eso es algo sumamente importante, y eso tiene que ver con dónde estamos estableciendo nuestra vida como creyentes o como discípulos de Cristo. La vista representa todas las limitaciones y todos los contra que están en nuestra vida. Pero cuando nosotros ponemos la vista en el lugar que le corresponde y comenzamos a vivir por fe, nosotros vamos a estar avanzando en constante movimiento. Así es que yo le invito también a que usted comience a cerrar sus ojos y comience a abrir sus ojos espirituales que tienen que ver más con la fe en Cristo Jesús, para que usted avance hacia la tierra de su promesa. Ahora quiero concluir con esto. ¿Cómo vencer a los enemigos de la fe? Porque ya vimos cuáles son los enemigos de la fe, ya vimos dónde la mayoría de los creyentes está estableciendo su fe y dónde la tenemos que establecer nosotros como discípulos de Cristo, ¿ok? Pero ahora lo siguiente es, ¿cómo voy a vencer esos enemigos? Número 1, debo de usar la fe para manifestar el poder sobrenatural de Dios. La fe es el brazo invisible que se extiende al mundo espiritual para obtener o para tomar las promesas que Dios les ha dado a sus hijos. Es decir, que la fe es la capacidad o la habilidad dada por Dios al ser humano para poder relacionarse y vivir en el mundo espiritual. Sin fe, usted no puede moverse en el poder sobrenatural de Dios. La fe es su ticket de entrada a lo sobrenatural. Dios le dio la fe para ser sobrenatural y para recibir su poder sobrenatural. La fe es algo muy importante en la vida de todo creyente.
Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que si usted no tiene fe, usted está poniendo su confianza en una religión, en una tradición o en una costumbre. Y como le decíamos en estudios anteriores, nosotros tenemos que remover la religión, las costumbres y las tradiciones de nuestra vida, porque eso representa un fundamento movedizo, es algo en donde no podemos establecer nuestra vida como creyentes. Número 2, tiene que usar la fe para mover las montañas. En Marcos 11, 22 y 23 dijo Jesús, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate a la mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que diga le será hecho. Ahora, las montañas en este pasaje representan ciertos tipos de demonios. Dios le ha dado a usted una fe sobrenatural para que usted le hable a cada montaña y la pueda remover de su vida. Su fe nunca trabajará hasta que usted use su fe, ¿ok? Así es que comience a usarla y ponga en práctica, comience a activarse en el movimiento sobrenatural, porque Dios le ha dado la fe para que usted se sobreponga a cualquier situación en su vida. Use su fe y manténgala activa. Estamos terminando y ahorita al terminar vamos a tener lo que es una activación y una impartición. ¿Cómo ser libre de los enemigos de la fe? Ya vimos cómo vencer los enemigos de la fe y los vencemos a través de la fe. Número 1, manifestando el poder sobrenatural de Dios, y número 2, usando la fe para mover las montañas. Ahora, ¿cómo ser libre de los enemigos de la fe? Renuncie y eche fuera los espíritus de incredulidad, miedo y raciocinio. Comience usted ahora conmigo a repetir esta oración. Padre Celestial, hoy estoy delante de ti y renuncio a todo poder espiritual que me ha mantenido fuera del movimiento sobrenatural. Hoy echo fuera todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de miedo y todo espíritu de raciocinio que hay en mi vida que están suplantando la fe en Cristo Jesús. Número 2, desconecte su fe de la razón. Usted tiene que desconectarse de su vista. Acuérdese que la vista representa todos los limitantes, todo lo que es natural, todo lo que está en contra, ¿ok? Y usted tiene que desconectarse para usar la fe. Necesita sobreponerse a la razón y comenzar a tener toda la confianza en el Cristo y en el Todopoderoso que usted tiene como Señor y como Dios. Número 3, comience a dar pasos de fe. La fe se desarrolla siempre que hay un sacrificio, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene que comenzar a dar esos pasos de fe. Es como cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, los músculos, usted puede tener una rutina con un solo peso, pero si usted no cambia o no avanza o no progresa ascendiendo en los siguientes pesos, sus músculos van a quedar limitados. Pero cuando usted comienza a cargar más peso, esos músculos se van a abrir, se van a fortalecer más y eso va a ocasionar que crezcan. La fe es lo mismo. A lo mejor usted tiene cierta medida de fe y esa fe le alcanza para ciertas cosas. Pero déjeme decirle que cuando usted da pasos de fe, y los pasos de fe tienen que ver con obediencia, cuando usted lee la palabra de Dios y comienza a descubrir lo que dice la Escritura, esa fe comienza a saltar y comienza a manifestarse, y de tal modo que usted la comienza a usar, y así es como se comienzan a dar los pasos de fe. Este tema es muy importante porque necesitamos acrecentar nuestra fe en Cristo Jesús. Dios le bendiga. Me gustaría invitarlo de la manera más atenta a que usted repita conmigo esta oración. Si usted nunca ha hecho esta oración de confesión, déjeme decirle que se está privando de una bendición demasiado grande. Pero cuando usted cree en su corazón que Jesucristo fue levantado de los muertos y lo confiesa con su boca
usted puede experimentar la salvación de su alma. Usted puede librar su alma y su vida de la segunda muerte. Quiero invitarlo a que haga una oración de salvación, pero que hoy pueda abrir las puertas de su corazón, porque yo sé que Dios está hablándole en este justo momento. Repita conmigo esta oración. Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Me arrepiento de todos mis pecados y confieso a Jesús como mi Señor y Salvador. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre levantó a Jesús de entre los muertos por el poder de su Espíritu Santo. Señor Jesús, entra en mi corazón y transforma mi vida. El día que muera, al abrir los ojos, sé que estaré en tus brazos. En el nombre de Jesús. Amén. Con esta sencilla oración, ahora usted es parte del cuerpo de Cristo. Tiene ahora una familia espiritual y le damos la bienvenida. Ahora usted es un hijo y es parte de la familia de Dios el Padre. Que el Señor le bendiga y comience usted a compartir, comience a seguirnos. Puede ver nuestros videos en YouTube también y nosotros vamos a estar enviando, dándole seguimiento a todas las personas que nos contacten a través de un mensaje. El Señor les bendiga y que la paz de Cristo sea sobre cada uno de ustedes.